Muchas películas uruguayas pasan periodos cortos en salas y después difícilmente aparecen en plataformas de streaming. Y hoy que ya casi no existen los videoclubs, eso es como desaparecer. Pero finalmente esa situación está cambiando. La semana pasada, el INCAU, Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual, y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, ASOPROD, lanzaron Cine UBI. Utilizando la plataforma preexistente de Vera, de Antel, es una suerte de streaming de cine uruguayo donde se encuentran películas que tuvieron bastante éxito, como Los Modernos en 2016 o El Viaje hacia el mar en 2003, con otras que tuvieron mucho menor impacto o que eran prácticamente inconseguibles. ¿Les parece si conocemos más de este proyecto? Para eso estamos en línea con el director del INCAU, Roberto Blatt. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo, Roberto, me empiezo el otro día en Twitter cuando conocí esta noticia, que hace tiempo que se venía hablando, ¿no? Lo comentaba como un notición. Para ustedes, ¿qué supone esto? ¿Qué significa haber logrado finalmente este proyecto? Para nosotros significa el resultado de 1 año y medio de ajustes, negociaciones para poder cerrar este acuerdo tripartito, es decir, promocionado por el INCAU, pero que básicamente es un acuerdo entre ASOPROD, la Asociación de Productores del Audiovisual Uruguayo, y Antel Vera, la plataforma más potente digital que tiene nuestro país. Por lo tanto, efectivamente, después de muchísimo esfuerzo, hemos conseguido que esto se realice. Es algo absolutamente inédito. Nuestro cine uruguayo, como decías, no tenía suficiente llegada al público y por eso también se crearon una cantidad de prejuicios sobre el cine uruguayo. No interesa, no es bueno, no es aburrido, cuando en realidad tenemos un cine variadísimo cada vez más, súper interesante, de muchos géneros, que va de la comedia al terror, al cine de autor. Es decir, llegó la hora de la reconciliación del cine uruguayo y su público. Sí, porque esos prejuicios quizás impedían o alejaban a la gente de salir de la casa, ¿no? Ir al cine, pagar la entrada. Ahora, si lo pueden mirar en su casa, capaz que es más fácil, ¿no? Capaz que es más fácil romper el prejuicio. Eso de todas maneras, sí, de todas maneras, nosotros no queremos que esto sustituya del todo a la experiencia maravillosa colectiva, en silencio, en una perdón, y sin luz, en oscuridad del cine. Es decir, es una experiencia distinta, casi ritual, casi religiosa, pero hay muchas maneras de consumir el cine e incluso más de una manera de ver la misma película. Por lo tanto, lo que no se podía permitir, y que era bastante lamentable, es que una gran parte del público uruguayo no tenía ocasión, o por las limitaciones de distribución en sala, horarios muy restringidos, prejuicios, como decíamos antes, o directamente no había puntos de salida suficientes en el interior del país. Y como una de las absolutas prioridades de esta administración es el desarrollo territorial, para nosotros en el INCAU eso fue un desafío que por suerte estamos resolviendo junto a Soprod y a Antel. Permíteme que te diga Sí. que es un primer experimento piloto, lo hicimos en plena pandemia. Es decir, cuando la pandemia se lanzó y la gente quedó como confinada en sus casas, es ahí donde por primera vez nosotros iniciamos un acuerdo entre Antel y Asoprod para ofrecer de forma gratuita una cantidad de películas uruguayas que tuvieron muchísimo éxito. Yo creo que todo esto está contribuyendo para el crecimiento global de nuestra industria cultura audiovisual. Quizás estaba quedando más allá de estos prejuicios que decíamos, ¿no? Quizás en el contexto de tantas plataformas de streaming estaba quedando un poco perdido el cine nacional, ¿no? En Y Netflix es una aparecía muy lástima. poca cosa. Y es una lástima porque efectivamente no nos digo que nosotros tengamos que desplazar el cine del mundo, ni el cine de gran distribución, pero sin ninguna duda nosotros aportamos un granito de arena adicional y que además tiene que ver con de pronto la emoción que causa reconocer nuestra propia mirada y nuestras propias historias, que cada vez tienen también más aceptación a nivel internacional. Como decía antes, de que el desarrollo territorial era muy importante, es muy importante para nosotros, también la internacionalización. Y la paradoja es de que en los últimos años tenía más prestigio, que ganábamos premios y había más reconocimiento internacional de nuestro cine que en nuestro propio país. Eso, por suerte, ahora va a acabar. Expliquemos un poco el funcionamiento de Cine UI. Hay que tener cuenta de Vera, ¿no? Y pagar una ¿Sí? suscripción mensual de 99 pesos, que vendrían a ser un poquito más de $2, ¿no? Hay dos fórmulas, es decir, vamos a poner a disposición, como vos decías, es decir, vamos a poner a disposición
disposición el cine más reciente. De hecho, las películas que ahora han tenido mucho éxito, como La teoría de los vidrios rotos y otras, El verano de Hilda, que vienen ahora de terminar su recorrido en salas, ya quedan inmediatamente a disposición. Es decir, van a estar disponibles 150 títulos uruguayos. 150 títulos uruguayos. Y muchísimos, 15 estrenos, van a estar casi inmediatamente disponibles. Estrenos, me refiero a estrenos en la plataforma. Películas de los últimos meses prácticamente. Así que va a haber una suscripción para la totalidad del catálogo por un lado, y luego también la posibilidad de pay-per-view, de un pago puntual por títulos que interesen en especial, por separado. Claro, los estrenos, como opciones. vos decías, La teoría de los vidrios rotos, que estuvo hasta ahora nomás, ¿no? En cines Sí. Fue un caso particular, estuvo un montón de tiempo en salas y ya está disponible en Cine UI, pero con este pago separado, ¿no? Eso es. Y luego, pero lo más interesante, creo que lo que vamos a demostrarnos a nosotros mismos, me refiero a todos nosotros los uruguayos, es la riqueza, la variedad y el atractivo de muchísimos títulos, que algunos tienen ya unos cuantos años, pero que son magníficos y que por alguna razón, ya digo, o por prejuicio, o por falta de oportunidad, o por falta de suficiente distribución, no vimos. O nos emocionaron mucho y queremos volver a ver ahora. Eso es importante también, ¿no? Eso es importante también, ¿no? El volver a ver, porque uno con las películas que le gustan mucho, le gusta verlas muchas veces y en estos casos era difícil. Exactamente. Al fin y al cabo, el cine funciona como una forma también de álbum emocional propio. Si nosotros volvemos a decir, la gente vuelve a ver películas mucho más de lo que vuelve a leer un libro. Sí, sin duda. Porque cada visionado de película de alguna manera representa una experiencia diferente. Incluso una que capaz que no te había gustado tanto, la redescubrí, ¿no? O le encontrás cosas diferentes. Exactamente, también puede pasar al revés. Sí. Algunas que mejor no volver a verlas para guardar la memoria. Claro, no, hay algunas películas efectivamente que no han aguantado el paso del tiempo, como algunos de nosotros envejecemos mejor o peor, pero de todas maneras, en todo caso son referentes. Pero es cierto que muchas, y con el cine uruguayo va a pasar más bien lo primero, es decir, que para muchos será una sorpresa muy, muy agradable el ver que en realidad ese cine que nosotros miramos un poco con desconfianza, con poco interés, nos estaba contando cosas para las cuales estamos preparados, que estamos vivenciando hoy en día y que en realidad no lo habíamos percibido. Decías ahí el tema de los estrenos, ¿no? ¿Cuál va a ser la ventana entre que la película sale de salas y aparece acá en Cine UI? ¿Inmediato o qué están manejando ahí? Va a ser muy cercano, es decir, la idea es de que sea muy cercano, pero quizá no en todos los casos. Estamos ahí con algún tema de conexión. Entre los dueños de los derechos y Roberto, perdón, te pido si podés repetir lo último, que ahí se salteó un poco la conexión. Sí, que efectivamente es posible que hayan acuerdos diferentes con los dueños de derechos, es decir, sobre la inmediatez o no tanto de la emisión de las películas más recientes. Pero en principio la política, la tendencia es a poner a disposición cuanto antes los títulos e ir ampliando el catálogo continuamente. Estuve haciendo ayer un repaso rápido. Me encontré con algunas que no están, bastante importantes, ¿no? Como puede ser lo de Whisky o Alelí, que se estrenó justito cuando empezó la pandemia y no mucha gente la pudo ver en cine, pero después sí estuvo en Netflix. ¿Eso tiene que ver con temas de derechos, con que están vendidas a alguna otra plataforma, por ejemplo? Sí, hay que tomar en cuenta que efectivamente hay unos derechos que están adquiridos de forma previa y eso hay que respetarlo. Lo que quería decir es que en todas partes del mundo las plataformas digitales suelen no ser la primer ventana de emisión. Hay una distancia temporal importante entre los estrenos en sala y algunos programas de premium hasta que están disponibles para todos los abonados de una plataforma. En Uruguay esto va a ser mucho más rápido, quiere decir que nosotros vamos a tener acceso a la totalidad del cine uruguayo, siempre con un retraso mínimo entre los títulos residentes y su emisión. Así que creo que vamos a estar en mejor situación que lo que están los abonados a las plataformas de cine en Europa, por ejemplo.
Bien. donde las ventanas son más, digamos que están más distantes en el tiempo. Bien, en cuanto a eso de los derechos y cómo varían en el exterior y acá en Uruguay, ¿uruguayos que estén en el exterior o interesados en ver Cine UY desde el exterior van a poder acceder o está limitado solo a nuestro país? En principio, una vez que están liberadas para nuestra plataforma, todos los abonados a Antel Vera desde todos los lugares del mundo van a poder acceder a este servicio, que es otra de las cosas que nos ilusiona mucho, porque al fin y al cabo tenemos una población, tenemos una diáspora uruguayo muy potente y muy interesada y que se siente muy cercana, y que yo mismo, siendo un uruguayo que vivió tantos años afuera, cada vez que tenía acceso a algo, sobre todo a algo que tenga que ver con el audiovisual uruguayo, me emocionaba profundamente, más de lo que me emociona hoy, por ejemplo. Sí, una manera de conectar, ¿no? Claro, claro, porque de nuevo es una conexión emocional tan directa al cine como no lo es ninguna otra de las artes, y de la cultura, a pesar de lo importante que son todas. En cuanto a mencionabas al principio, ¿no? Como había sido un año y medio, entre otras cosas, de negociación, ¿no? ¿Cómo es el tema regalías para los productores de estas películas, para los realizadores de estas películas? ¿Cómo manejaron ese aspecto? Eso se ha negociado tanto el tema de las regalías como de los precios. Y bueno, eso también tardó por detalles, no por falta de buena voluntad, que la había desde el principio, y luego había una dificultad porque había un acuerdo, nosotros le damos un acuerdo previo que se hizo a último momento de la administración anterior entre el INCAU y Antel Vera, que incluía de alguna manera un acuerdo en que el INCAU proveía de unos 70 títulos anuales y unos 14 estrenos a Antel Vera, pero eso no se negoció con Asoprod y con los dueños de los derechos, por lo tanto en realidad era un contrato sin vida. Por lo tanto hubo que rehacerlo prácticamente por completo, pero aprovechando la buena voluntad que ya se había demostrado en el anterior, y conseguimos, después de un largo proceso, sobre todo operativo y técnico, cerrar. Y donde el ICAO invierte dinero precisamente para facilitar la transición de los ingresos de la plataforma a los dueños de los derechos de Asoprod, Asoprod siendo una confederación más bien que una asociación comercial, puede negociar una política para todos sus participantes, pero no puede gestionar de forma, es decir, no puede recibir una cuenta propia en principio las regalías, y tiene que negociarse y entregarse a cada uno de los dueños de los derechos. Y en todos esos servicios el INCAO está invirtiendo esfuerzo y dinero. Bien, y ahora la tarea que viene es, imagino, difundir esto, ¿no? Que la gente se conozca la existencia de Cine UY. ¿Qué planes tienen, qué pasos van a seguir ahí desde el INCAU para acercar a la gente a esta nueva oferta? En realidad esto también lo hemos discutido tanto con Antel como con Asoprod para hacer una campaña, para diseñar una campaña eficaz para que se entere todo el mundo y para que se ilusione. Y creo que lo que se ha hecho, que lo van a ver en los próximos días, y no de inmediato, creo que está muy bien hecho. Así lo han hecho profesionales del diseño y de la publicidad, y yo creo que muy pronto esto terminará de convencer y de informar a todo el público nacional sobre esta campaña. Entonces, recordemos, ¿no? Para acceder a Cine UY van a tener que tener cuenta de Vera, ahí de Antel. Ya pueden entrar, ya van a encontrar. Ya se encuentra, sí. Sí, ya se encuentra. Así que se trata simplemente de eso, de entrar ya. Los que no hayan estado enterados o no estén escuchando esta radio, que imagino serán pocos en el país, que entren a la página y ya empiecen a disfrutar del cine uruguayo. De hecho, yo estoy recuperando una cantidad de títulos maravillosos que yo me perdí, que sabía de su existencia en el extranjero y que ahora me permite disfrutar y emocionarme mucho. Claro, lo interesante es primero es tener acceso a todo, ¿no? Pero puntualmente muchas películas pequeñas que quizás habían tenido estrenos de 2 semanas en una sala sola, ¿no? En la sala Nelly Goitiño, por ejemplo. Sí. O muchos cortometrajes también aparecen por ahí, documentales, ¿no? Exacto, y son una joya, porque la verdad es lo que está quedando claro es el inmenso talento, es decir, el inmenso talento creativo y también técnico que se ha ido desarrollando en los últimos años en este país, y lo que hace que nos estemos convirtiendo en una cinematografía emergente que empieza a generar curiosidad en el mundo entero, y de eso se trata, es expandirnos a todo el territorio nacional y proyectarnos hacia el mundo.
Roberto Blatt, director del Instituto Nacional del Cine y del Audiovisual, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo.